Acabamos de meditar la historia del pecado, la historia de salvación, porque contemplar y meditar sobre la historia del pecado es estar contemplando una historia de salvación, una historia que no termina siendo una tragedia, porque el final no es derrotista, negativo, laminador, ¿no?, del hombre, destructor del hombre, sino que es un drama. Es un drama donde la libertad se pone a prueba. Dice San Ignacio de Loyola, refiriéndose al pecado de los ángeles, que no quisieron ayudarse de su libertad para obedecer. Y esto es lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Es por eso por lo cual hoy, después de haber meditado la historia del pecado, la historia de nuestra salvación, porque con ocasión de nuestro pecado se descubrió la grandeza de la misericordia de Dios, yo hoy te propongo focalizar sobre tu historia de pecado, sobre nuestra propia historia de pecado. Esto es como en las películas, ¿no? En las películas que muchas veces el inicio pues es la galaxia, la que nos encontramos. Poco a poco la cámara se va acercando y aparece como el globo terráqueo, planeta Tierra. Poco a poco se va acercando y aparece uno de los continentes, pues el continente americano. La cámara se va acercando hacia el estado de Chicago, ¿no? Y poco a poco va entrando en el interior de una casa, y cuando nos queremos dar cuenta estamos compartiendo la cotidianidad de una familia. Bueno, San Ignacio en este segundo ejercicio lo que quiere es focalizar, quiere entrar en lo más profundo de nuestro ser. Ya no solamente nos quedamos en una historia de la salvación que ocupa, diríamos, el gran plano, que habla precisamente del género humano y cómo ese pecado se ha ido fraguando a lo largo de la historia de la salvación, sino que San Ignacio quiere que focalicemos, es decir, que centremos nuestra atención sobre nuestros pecados particulares. Vamos a comenzar, como solemos hacer habitualmente, pidiendo al Señor, con las palabras de Ignacio, que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. ¿Qué necesidad tenemos de ordenar siempre nuestra vida? De poner orden en nuestra vida. En el caos Dios no puede estar. Y si Dios se hace presente en medio del caos, en medio del pecado, es para llevarnos al cosmos, es para llevarnos al orden. Y es muy importante esta oración que acabamos de hacer, que la repitamos a lo largo de todo el proceso de los ejercicios. Todos necesitamos ordenar pensamientos, ordenar deseos, ordenar afectos, ordenar voluntades, ¿no? Ordenar estructuras en nuestra vida que muchas veces nos impiden pues adelantar en la persecución de ese fin del que nos hablaba San Ignacio al comienzo de estos ejercicios espirituales del principio y fundamento. Quiero empezar con unas palabras del Papa Francisco, unas palabras que nos dirigía el año pasado, el miércoles de ceniza, no este año, que lo tenemos muy cerquita todavía, sino el año pasado en la Eucaristía en la que el Santo Padre imponía la ceniza, y decía algo así como que la Cuaresma era el momento para liberarnos de la ilusión de vivir persiguiendo el polvo. Muchas veces vivimos persiguiendo polvos, lodos, que no nos ayudan a fijar nuestra atención en el único Dios vivo y verdadero. Y por eso decía que la Cuaresma, en sus palabras, es volver a descubrir que estamos hechos para el fuego que siempre arde, no para las cenizas que se apagan de inmediato. Por Dios, no por el mundo, por la eternidad del cielo, no por el engaño de la tierra. Por la libertad de los hijos, no por la esclavitud de las cosas. Y por eso nos interpelaba a nuestra libertad a preguntarnos hoy de qué parte estoy, si vivo para el fuego o vivo para la ceniza. Pues bien, es una manera muy concreta y yo al mismo tiempo diría muy bonita de comenzar este ejercicio espiritual, este segundo ejercicio, donde San Ignacio nos invita a situarnos haciendo una composición, viendo el lugar
como un desterrado, en un lugar inhóspito y al mismo tiempo insalubre, ¿no? ¿Cuántas situaciones, cuántas circunstancias en la vida nos llevan a sentirnos desterrados, muchas veces en un lugar inhóspito y también insalubre? Me lo decía hace tiempo una persona que vivía metido en el tema de las drogas, ¿no? Padre, yo me siento desde hace mucho tiempo desterrado, como fuera de mí, como alienado, ¿no? Bien, qué importante es darnos cuenta que el pecado nos esclaviza, el pecado nos despersonaliza, nos destruye en definitiva. Para pedirle al Señor a continuación ese conocimiento interno de mi propio mal, dolor y lágrimas por mi pecado, pero sintiéndolo. Aquí no se trata de hacer una experiencia de culpabilidad. Ya hablaremos la diferencia que hay entre culpabilidad y arrepentimiento. La culpabilidad siempre mira hacia el pasado. Una cárcel está llena de personas que en un momento dado se pueden reconocer culpables, pero eso no significa que estén todos arrepentidos de los males y de los delitos que han cometido, ¿no? Bueno, pues en la vida cristiana no basta con quedarnos en un proceso de culpa, en una culpabilidad que puede ser destructiva, puede ser un mecanismo eventual de emergencia cuando no hay otra forma de ayudarnos a tomar conciencia de nuestra responsabilidad moral. Pero aquí lo importante es el arrepentimiento que nos lanza siempre y nos proyecta hacia el futuro. Por lo tanto, qué importante es sentir dolor y lágrimas por mis pecados, sabiendo que ese dolor y esas lágrimas tienen que ver más con una conmoción que con un sentimiento de culpa, con la emoción de saber que hay alguien que es más grande que mi propio pecado y que me perdona y que me abraza, y que es lo que me permite reconocer la gravedad de mi pecado, que el propio pecado, que en sí mismo tiende a la autodestrucción y que en sí mismo no tiene entidad, solamente tiene entidad el amor, ¿no? Todo lo demás se diluye. Por lo tanto, pide a lo largo de este día conocimiento interno, no un conocimiento abstracto, etéreo, teórico, sino interno de mi propio mal, dolor y lágrimas por mi pecado. Lo siento, Señor, y quiero pedirte perdón. Y lo siento de corazón, lo siento realmente. No lo siento desde un mero sentimentalismo, sino desde una voluntad que ha quedado comprometida, que ha quedado dañada, que ha quedado profundamente dolida en ese marco de relación interpersonal contigo, donde me importa lo tuyo, donde me importa haber herido tu voluntad. San Juan de Ávila, que como bien sabéis es un autor místico, un gran santo que incidió mucho en la Iglesia del siglo XVI, el siglo de oro español. San Ignacio lo quiso atrapar para metérselo en la compañía de Jesús porque era un hombre de gran talento, ¿no? Descendiente de judíos, ¿no? Pero San Juan de Ávila, a pesar de todas sus cualidades, no a pesar, sino gracias a todas sus cualidades, y que sentía una especial predilección por San Ignacio de Loyola y por la compañía de Jesús, que recomendaba a muchos de los laicos y seminaristas, incluso sacerdotes diocesanos, seculares, que él iba conociendo, para avanzar en la santidad, hágase jesuita. Sin embargo, él no sintió que el Señor le llamara para esta vocación tan bonita. Y tiene una frase que a mí me parece de las más bonitas y más emblemáticas que definen la personalidad de San Juan de Ávila, cuando dice: lo que escarbáis en vuestras miserias, cuando se trata de meditar sobre el propio pecado, lo que escarbáis en vuestras miserias, escarbadlo en su misericordia. Qué importante es esto. Pues de eso se trata, ¿no? No de hacer un minucioso examen culpabilizante de tus propias faltas y de tus propios pecados, sino de ver tus faltas y tus pecados envueltos en la misericordia de Dios y preguntarte qué sientes, qué siento al verme así. A mí me gusta también, cuando doy los ejercicios, y doy concretamente este segundo ejercicio, ayudar a imaginar la azotea por la que el rey David se paseaba en una tarde de primavera.
pues como nosotros ahora con el coronavirus tenemos que pasear a veces por las terrazas si la tenemos, o sacar la cabeza por la ventana, ¿no? Bueno, pues desde allí, imaginaos, se veía la casa de Urías, su mejor capitán. Imagina todo lo que se extiende ante él, es un reino, sus dominios, todo lo que le da de alguna manera poder e influencia sobre la gente. Imagina sus sentimientos frente a todo eso. David, ¿no? El rey David, en quien Dios había detenido de una manera muy especial. Y te puede ayudar leer el segundo libro de Samuel, capítulo 11, y también parte del capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el 13. Lee detenidamente y contempla la historia de pecado de David y reposa los detalles, haz una lección divina sobre ese texto y déjate reflectir, dice San Ignacio, ¿no?, sobre tu propia vida. Al igual que David, tú también tienes influencia sobre otros, tú también eres capaz de hacer el bien y de hacer el mal. Tú también, yo también soy capaz muchas veces de manipular incluso afectivamente. Por eso que el pecado no es algo que se realice solo con un acto malo, sino que es una suma pequeña de un conjunto de actos, a veces insignificantes, a veces que incluso podemos considerar intrascendentes, y grandes justificaciones que pueden alcanzar dimensiones enormes, que es lo que le pasaba a David, esos mecanismos de autojustificación. Entonces pregúntate de qué forma se da esto en tu vida. Y David pasa de un afecto desordenado por la mujer de su amigo, Betsabé, a la infidelidad en la amistad, al engaño, a la manipulación. No se queda corto en nada. David es un gran hombre, pero cuando la hace también, ¿no? Y finalmente a la traición, y llega hasta el asesinato. O sea, en el proceso del pecado impera una lógica siempre destructiva. Y si da esta lógica en tu vida, pregúntatelo. ¿Cuáles son esas concesiones y esas justificaciones? Lo que en David comenzó en una terraza, en un deleitarse ante la belleza de una mujer, terminó en asesinato. ¿Cuántas veces nuestros pecados empiezan por cosas que nos pueden parecer insignificantes e intrascendentes? Y ese es el vértigo que San Ignacio de Loyola nos invita a tener cuando meditamos nuestra propia historia de pecado. ¿Y cuántas veces esos pecados, digo, que empiezan de manera intrascendente, livianita, como se suele decir allende los mares, termina siendo en algo, en un asesinato clamoroso? Entonces, imagina a Natán dirigiéndote a ti esa afirmación: ese hombre eres tú, ese hombre eres tú. ¿Te das cuenta de la verdad de esa afirmación de Natán? ¿A qué se refiere? Muchas veces, si yo me coloco en mi mundo real, en el presente, y considero cómo vivo a veces rodeado de ambigüedad, de egoísmo, de disgusto, de mentira, es muy probable que estas palabras del profeta Natán también se me adentren, se me incrusten, resuenen dentro de mí de una manera muy, muy especial. Y considero cómo ese desorden también se da en mí mismo y qué consecuencias llega a generar mi pecado en otros. Vamos a pedir solo al Señor en esta tarde de oración. Hay otra manera también de enfocar este segundo ejercicio, que es hacer el proceso en mis propios pecados desde Jesús. Dice el Señor que no se puede servir a Dios y al dinero. Vete al capítulo 6 de San Mateo, ¿no? Cuando el dios Maimónides, como compendio de todas las idolatrías, la comodidad, el éxito, la imagen, los afectos posesivos, los caprichos, y desde ahí hacer mi propio examen, mi propio proceso acerca de mis pecados a lo largo de mi vida, ¿no? O cuando el Señor dice en el capítulo 18 de San Lucas, refiriéndose a los fariseos, se tenían por justos y despreciaban a los demás, a los pecadores, a los que tenían necesidad de la misericordia. O el capítulo 25 de San Mateo, las obras de la misericordia, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no vinisteis a verme, a visitarme, ¿no? Estuve enfermo. Hoy hay tantos enfermos,
¿no? Tantas personas que nos necesitan, que muchas veces una llamada telefónica, ahora que no podemos desplazarnos, ¿no? O ahora cuando se pueda salir de casa, ¿no? Pues habrá mucha gente todavía que viva en la soledad y que viva las penurias económicas que se nos avecinan, o que personas hayan perdido sus seres queridos en esta pandemia, ¿no? Y que necesiten de ayuda, de consuelo, de cercanía y proximidad. ¿Cuántas veces nuestro pecado nos lleva a replegarnos en un egoísmo, a solamente pensar en mí, en lo mío, ¿no? No, el Señor siempre nos lleva a trascender. Y no quedarnos en el pecado, sino ver las raíces del pecado en mí y en mi vida. ¿Cuáles son las raíces del pecado en mi vida? Recorriendo, dice Ignacio, lugares donde he vivido, las tareas que he desempeñado, lo que ahora hago en mi vida corriente. Qué importante somos seres espaciales y temporales. Qué importante es recorrer espacios y tiempos para darme cuenta de que en aquel momento de mi infancia, en mi juventud, no estuve a la altura. Cuántas veces el tiempo muchas veces soterra pecados que siguen generando en nosotros malestares. Hay muchas veces que la irascibilidad y la tristeza no tiene que ver con el pecado que acabo de cometer ahora mismo, ¿no? Con el fallo que he cometido ahora mismo o con lo que ha sucedido ahora mismo, sino con lo que pasó antaño, lo que pasó hace muchísimo tiempo y que yo civilinamente o inconscientemente a veces he ido soterrando, he ido escondiendo, pero luego esas raíces salen y emergen con mucha fuerza. En un momento dado, San Ignacio dice compararme hasta verme donde me corresponde, en el último lugar. ¿Quién soy yo comparándome con los santos, ¿no? Sobre todo con esa tendencia que uno tiene a operar desde los mecanismos de autojustificación y pensar que uno es bueno, que uno es santo, que uno lo puede todo, que uno es, bueno, que aquí estoy yo, ¿no? ¿No? ¿Qué eres tú? ¿Qué soy yo? Comparado con todos los santos, ¿no? Y piensa en los santos que más te atraen, que más te atrapan la imaginación, que más te conquistan, que más te han enamorado, ¿no? Con la grandeza de la creación en su conjunto. ¿Qué es el hombre, por ejemplo, frente a una pandemia en la que por muy autosuficiente que se cree, no es ni siquiera capaz de procurarse los medios básicos y fundamentales para poder hacer frente con un mínimo de garantías de seguridad a una situación que a todos nos deja fuera de juego, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es el hombre con la grandeza de una creación en su conjunto que en un momento dado puede hacernos desaparecer a todos, ¿no? ¿Qué es el hombre? Dice San Ignacio, para que te acuerdes de él, dice el Salmo 8, ¿no? ¿Qué es el hombre, Señor, para que te hayas acordado de él siendo tan pequeño y al mismo tiempo siendo tan grande, ¿no? Y dice Ignacio, reconociendo que soy muchas veces un miserable, que soy muy poquita cosa, ¿no? Recuerda ese texto de San Lucas en el capítulo 18 que leíamos hace poco en la liturgia, ¿no? Ese publicano que salió justificado y ese fariseo que salió condenado, ¿no? Uno salió justificado y el otro no. ¿Dónde me sitúo? ¿En qué banco de la iglesia me siento? Y no lo digo literalmente, sino lo digo espiritualmente. ¿Dónde me siento? ¿Cómo me pongo delante de Dios? ¿Cómo me pongo delante de los demás? ¿Cómo me pongo delante de mí mismo? ¿No? Soy pecador desde el vientre de mi madre, dice el Salmo 50. Por eso ten misericordia de mí, Señor. Salmo 50, el Salmo 130. Te pueden ayudar también a dar tono vital a este momento de los ejercicios. Y termina San Ignacio confrontando la enormidad de mi pecado con la santidad de Dios. Recordar lo que dice San Juan en su Evangelio, y así comienza, ¿no? El capítulo 1, versículos 1 al 18 del Evangelio de San Juan. Vino a su casa y los suyos no le recibieron, ¿no? La enormidad de mi pecado con la santidad de Dios. En todo pecado hay un rechazo de Dios. Y sin embargo, ¿qué es mi pecado comparado con la enormidad, con la santidad, con la misericordia de Dios? Donde ya meditaremos, ¿no? Por eso, San Ignacio termina este ejercicio ayudándonos a reconocer que estamos divididos por dentro, ¿no? Pobre de mí, ¿quién me librará? Dice San Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo mortal?
Yo te invitaría a que terminaras este ejercicio dialogando con el buen pastor, gustando su misericordia, su amor por ti, quizá el capítulo 15 de San Lucas, las parábolas de la misericordia, preguntándote, como invita a hacer San Ignacio en el primer ejercicio, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Y qué estoy dispuesto a hacer por Cristo? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.